es escuchar? ¿Cuál es la definición que hemos dado de escuchar? Recibir el mensaje, transmitirlo, obedecerlo. Sí, señora. ¿Quién tiene más por ahí? Practicarlo. Practicarlo, ¿sí? Es lo que escuchamos, ponerlo ¿qué? En práctica. ¿Sí? Dice que también es la capacidad que nosotros tenemos de poder entender, interpretar y responder a los mensajes. ¿Eso es qué? Es escuchar, estar atento, el poder decir que lo que yo escucho es importante ¿para quién? Para mí. Y también eso me da que yo empiece a tener un crecimiento y pueda entender un poco más lo que dice ¿qué? La palabra, ¿sí? Entonces, todos aquí tenemos la capacidad de escuchar, ¿cierto? Todos aquí tenemos nuestros oídos, gracias a Dios, ¿qué? Bien, en este tiempo con el proceso que hemos pasado con mi suegro, hemos aprendido la importancia de tener los oídos buenos, ¿sí? El verlo a él a veces que dura una semana bien y otra semana mal, eso de verdad uno le dice, ¿debo qué? ¿Debo qué? Debo cuidarme. El atender a tiempo las recomendaciones que otros me dan, ¿sí? Ahorita pues mi suegro está en un proceso de terapia porque dice que el vértigo únicamente se le va a quitar con terapia. Entonces, el viernes él estuvo en la terapia y yo estuve ahí con él y lo que hacía la ortopedista era producirle el vértigo. Y yo decía, qué cosa más rara, o sea, él con vértigo y tenía que producirle, ¿qué? El vértigo. Entonces, yo le expliqué allá todo el proceso que tuvimos con él, todos los exámenes le salieron bien, ya en el hospital, allá en la clínica Palermo, nos dijeron que ya lo que él le daba ya no era una urgencia. Ya todo está, o sea, entre lo que él tiene, lo que a él le da, eso es normal. Eso está en los parámetros, ¿qué? Normal. Entonces, que si le llega a dar mucho, que si siente que se cae, entonces, que estar pendiente, no dejarlo solo, pero que ya no lo volvamos a llevar por urgencias, porque ya realmente no es, ¿qué? No es una urgencia. Entonces yo le preguntaba a la ortopedista, yo le decía, ven, ¿qué entonces qué es? ¿Cómo hago para saber? Porque él a veces dice que queda viendo estrellitas, que no ve, y él se pone muy frío, le da mucha tembladera, y pues ella decía que todo era ¿qué? Normal. ¿Por lo que? Por el asunto de su vértigo. Me decía que una urgencia para él es cuando de pronto se le suba mucho la tensión, ¿sí? Me decía que de pronto él empezara a hablar torpemente y que dijera que se le está empezando a dormir la lengua. Ahí sí. Me dijo que en tal caso que uno viera que se le está subiendo la tensión, pues me dio como unos ejercicios para hacerle mientras se llegaba, ¿qué? Al lugar de ¿qué? De urgencias. Entonces, ella me explicaba la diferencia entre una urgencia a lo que él ahorita está, ¿qué? Está viviendo. El problema es que muchas veces él, por el problema de su oído, él no escucha, entonces uno tiene que, ¿qué? Que gritar. A veces amanece escuchando y uno le habla duro y dice, uy, no me hable tan, ¿qué? Tan duro. Entonces uno le llega y le dice, porque cuando él estuvo en urgencias y la doctora pues ya miró los exámenes, él en ese momento no estaba escuchando. Entonces piensa que ahorita lo que le decimos de no llevarlo a urgencias es una ¿qué? Una mentira. Que nosotros entonces estamos en ese dilema de ¿qué? De poderle dar a entender a él que el Señor nos dé la sabiduría de cómo comunicarnos bien con él para que él pueda entender lo que nosotros ¿qué? Estamos diciendo. Y lo mismo nos pasa a nosotros en este tiempo. ¿Con qué? Con la palabra. Creemos que la hemos escuchado y todo, pero a veces pasamos por encima cosas que dice que dice la palabra. Y quiero que en esta noche vayamos al libro de Proverbios, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4. Listo, Proverbios capítulo 4, versículos 20 y 21.
Vamos a leer en esta noche. Listo. Listo, ya lo tenemos. Entonces, en esta noche vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 4, versículos 20 y 21. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Entonces, en esta hora el Señor nos dice que debemos estar atentos ¿a qué? A las palabras, y que inclinemos nuestro oído a lo que Él dice, y que las guardemos ¿en dónde? Y que estén en medio de nuestro corazón. Ahora vamos a ver qué dice Mateo 4:4. Mateo 4:4. ¿Listo? Aquí Jesús estaba siendo tentado y Él da una respuesta a Satanás y dice el 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El tema de esta noche es escuchar y obedecer. Iniciamos con Proverbios 4, 20 y 21 diciéndonos, hijo mío, escucha lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Y a veces no confundimos escuchar ¿con qué? Con oír. A veces uno está hablando con una persona y esa persona le está poniendo tanto cuidado, o sea, uno piensa que le está poniendo tanto cuidado que uno va a preguntar y está totalmente ¿qué? Dispersa, está atenta a otras cosas, ¿sí? Yo le preguntaba a los adolescentes, ¿cuántas veces a ustedes les han hecho una advertencia? ¿Y cuáles son las más comunes? Entonces, ellos me decían que hay consecuencias si llegaban tarde, que no se juntaran con esas amistades, que si les volvía a contestar les iba a ir mal, y que entonces que eso constantemente los papás lo están diciendo para hacerles una advertencia, y los papás repetimos tanto y tanto y tanto que al final ellos por fin logran que por allá en lo más profundo de su cerebro, cuando ellos van a hacer algo, ¡pum!, se disparen y diga, ay, yo no puedo hacer eso porque va a haber van a haber consecuencias, o va a haber una reacción de de miedo, o va a decir, uy, no, mejor me quedo quieto porque o si no, me va a ir me va a ir mal. Entonces, eso mismo pasa con nosotros cuando decimos que somos hijos de Dios. Dios nos está diciendo, escuche, esté atento, guarda mi palabra en medio de mi corazón. Escucha lo que yo te digo. Estemos atentos. Y aquí también nos está diciendo, Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, está hablando de que debemos tener nuestros sentidos atentos a lo que diga la palabra de Dios. Pero entonces, cuando yo tengo un buen escuchar, yo puedo llegar a obedecer porque estoy escuchando atentamente. Estoy en la capacidad de entender, interpretar y responder lo que Dios tiene ¿para qué? Para mí. Las instrucciones que Dios me da por medio de ¿qué? De su palabra. Cuando yo tengo un diálogo con el Señor, una lectura con mi Señor, con lo que Él tiene para mí, Él siempre va a estar atento a lo que Dios tiene y Él me va a guardar. Sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero también sabemos que hay veces nosotros tomamos decisiones que creemos que son de bien, pero al final son caminos de ¿qué? De muerte, caminos de frustración, porque hay dos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero ustedes también si llegan a tomar decisiones que no les parece, esto los va a llevar ¿a qué? A otros lados.
Entonces, querida iglesia, estamos en un tiempo donde debemos entender qué es el escuchar. Y todos aquí estamos en la capacidad de poder entender, interpretar y responder lo que la palabra tiene para cada uno de nosotros. El domingo pasado yo decía, espero que cada uno de nosotros ya tengamos una palabra lema, algo que el Señor nos haya dado, que sobre ese algo nos paremos. Como yo decir quién es mi papá y quién es mi mamá, yo sobre eso me paro y nadie me puede decir que otras personas son mis papás porque yo conozco a mis papás. Así mismo es la palabra. Si yo lo he escuchado, si eso ha hecho algo en mi corazón, eso va a hacer que haya un fluir dentro de mí. Y por eso necesitamos las promesas de Dios. ¿Qué tiene Dios para su vida y qué tiene Dios para mi vida? Y quiero que también vayamos en esta hora a Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1 y vamos a leer desde el 19. ¿Listo? ¿Ya la tenemos? Listo, esperemos ahí un momentico. 1:19. Ay, se me... Listo, vamos a leer Santiago. ¿Listo? Listo. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice. Santiago, capítulo 1, versículo 19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Vamos a dejar hasta ahí. Santiago 1:19 lo hemos escuchado mucho en este tiempo. ¿Alguien me quiere, por favor, leer qué dice en la Reina Valera el 1:19? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irse. No, solamente él. Entonces, ¿sea tardo para qué? Para irse. Listo. Dice aquí en Santiago que nosotros debemos ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. A veces no escuchamos, sino oímos, entonces vienen y nos cuentan cosas así rápidamente o no dejamos que nos terminen de contar cuando ¿qué? Cuando ya hay una reacción. En todos los seres humanos que nos pasa. ¿Sí? Cuando a mí vienen y me cuentan, me estoy hablando con mis hijas que cómo le fue y todo eso, me dicen, mami, que no cayó, ¿y qué hizo? ¿Y qué pasó? Déjeme terminar, me dice así. Entonces, ahorita estoy cambiando eso de dejar de oír para poder ¿qué? Escuchar lo que tienen que decir las personas, de lo que tiene que decirme Dios a mí, de sentarme y ser capaz de poder interpretar lo que Dios tiene para qué, para mí. Muchas veces lo que Dios tiene para mí no me va a gustar.
Muchas veces, ¿por qué? Porque es que cuando yo empiezo a escuchar, Dios empieza a hacer cosas en mi vida donde yo debo entender que debo tener cambios, donde yo debo tener la decisión de cambiar. Van a hacer cosas que no me van a gustar. Por ejemplo, es que a mí no me gusta su forma de hablar. Pues yo hablo así, ¿qué van a hacer? ¿Es nuestra qué? Nuestra reacción. Pero en esta hora dice que nosotros debemos ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para ¿qué? Para enojarnos. Y nos dice aquí a nosotros, en esta traducción dice, a mis amados hermanos. O sea, no es para los de afuera, es para ¿quién? Para nosotros. Hay cosas que nosotros no hemos escuchado, lo que realmente viene de ¿quién? De Dios. Nos ponemos a hacer cosas que van en contra de qué, y por eso es que nosotros muchas veces vivimos enojados, nos cuesta escuchar. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando lo que realmente Dios tiene para nosotros. Decimos que me cuesta entender. Venga, ¿cómo usted está leyendo? Porque es que la palabra de Dios no es sentar uno y empezar a leer, no, es despacio, es digerirlo, es como cuando uno come un pescado. Uno tiene cuidado ¿a qué? A comer pescado, porque el pescado tiene ¿qué? Espinas, y si usted se come una espina, pues lo va a lastimar. O no sé quién sea así, el que come como un pescado así, no. Así le digan, no, es que no tiene espinas, uno dice, yo prefiero ¿qué? Y uno lo mastica, y, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un alimento que hay que tener cuidado. La palabra de Dios también es de poder ¿qué? Entender lo que Dios tiene para ¿quién? Para nosotros. En el jueves me pasó un chasco, no sé si se dieron de cuenta, personas acá, y yo estaba en mi afán, entonces yo le escribí a Freddy, le dije al grupo de la iglesia, le dije, hola amor, ya voy con el almuerzo. Cuando me responde Erika, listo pastor, aquí la espero con el almuerzo. Pero yo le escribí a Erika, pero no sé, entonces por allá mi cuñado me dijo, pastora, mejor Lili, pilas porque escribiste al grupo equivocado. Y yo llegué, de una me fui, ¿qué? Y eliminé, ¿qué? Los mensajes. Yo digo, ¿qué tal yo le hubiera escrito otra cosa? Pero también me da a entender que hay personas que estamos pegados, ¿qué? Al celular mirando los que otros ¿qué? Comunican. Apenas suena la notificación, uno ahí mismo, ¿quién será? Entonces, nosotros debemos tener la capacidad de poder sacar los tiempos ¿con quién? Con el Señor, de poderlo escuchar. Y lo que uno les dice acá es para que ustedes tengan herramientas, pero en sí, ustedes y yo somos los responsables de poder escuchar en este tiempo ¿a quién? A Dios. Usted y yo, nosotros le podemos hacer como los niños, con títeres, payasos, con plastilina, darle las herramientas, pero ¿quiénes somos los responsables? Usted y yo, de leer y escuchar lo que dice la palabra de Dios. A veces yo he escuchado que aconsejan que cuando uno está leyendo, lea en voz, ¿qué? En voz, así baja, como para uno, no tampoco para todos, baja, para que uno pueda, ¿qué? Escuchar. ¿Sí? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que se ponen una enseñanza, una prédica, y ustedes están haciendo sus cosas, pero en un momento ustedes paran lo que están haciendo. ¿Para qué? Para tomar apuntes de lo que, ¿qué? De lo que esa enseñanza tiene para quién, para cada uno de nosotros. Eso se puede hacer. Yo no puedo decir, es que yo no entiendo nada, porque es que Dios nos ha dado la capacidad a cada uno de nosotros de poderlo entender. ¿Sí? Él dice que nos dio una boca y dos, ¿qué? Y dos orejas. Yo también les decía que la importancia de uno cuando escucha a otra persona, de estar atento, ¿sí? Pero cuanto más uno también saber que Dios está ahí para nosotros y que Él quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Nosotros queremos cambios, pero si usted y yo no estamos escuchando, se nos va a hacer muy difícil obedecer a Dios, porque lo vamos a acomodar como a mí me parece. Por lo menos, ejemplo, cuando uno dice, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Y ahí es donde muchas veces nosotros tenemos choques, porque uno se pone, o yo me pongo a seleccionar a qué prójimo quiero amar y a qué prójimo lo quiero como que no, es que no se lo merece, porque esto, porque el otro. Pero si Dios me mandó a mí, a que yo debo amar a mi prójimo, entonces ahí yo ya debo empezar ¿a qué? A tener que un cambio, porque lo estoy escuchando de él. Y si es algo que me está incomodando, entonces es algo que yo tengo que solucionar. Empezar a hablar con el Señor y decirle, ¿quién? Porque en serio, iglesia, uno puede decir que sí, pero hay gente que uno muchas veces no lo tolera, no lo aguanta. Uno dice, porque tengo el amor del Señor. Si usted y yo tenemos el amor del Señor, el que nos manda, ame ¿a qué? A su prójimo. Pero yo a veces solamente lo oigo, ay, sí, Señor, sí, oh, sí, yo tengo que amarlo. No, escúchelo. Porque si usted ama a su prójimo, ahí va más. ¿Me está amando a quién? A mí. Entonces, si ve, cuando yo puedo amar a esa persona, yo también puedo decir, Señor, te amo a ti, porque si lo puedo amar a él, te puedo amar a ti. Entonces, querida iglesia, debemos entender lo que la palabra de Dios tiene para quién, para cada uno de nosotros. Las condiciones que tiene la palabra para cada uno de nosotros es muy, muy diferente. Dice el versículo 20, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Cómo dicen Reina Valera, por favor? Ay, que no. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Exacto. La ley dice que enojados, pero no ¿qué? Pero no pequéis. Pero nosotros muchas veces nos airamos y de una. Como yo les digo, a veces ¿qué? La comunicación. A veces también nos están contando algo y nosotros empezamos ¿a qué? A cuestionar a la persona que nos está con, pero es que eso le pasa por eso le pasa por no sé qué, es que ¿por qué no ora? Porque yo le he dicho que ore, yo le he dicho que en esto, que el otro. No, nosotros debemos hacer ¿qué? Muchas veces cuando vienen y nos cuentan a nosotros el mismo problema, nos encontramos con y nos cuenta ¿qué? Lo mismo, y uno dice, ay, otra vez. Ahora cuando Dios nos coge a nosotros y nos dice, ¿usted sigue en lo mismo? ¿No ha escuchado? Pilas, esté atento, porque es que a veces nosotros nos podemos justificar, pero Dios en esta noche dice, venga, respóndame, usted pide y pide, pero usted no ha dado, ¿qué pasa en usted? Usted dice que quiere cambiar, que quiere dejar eso, que esto y lo otro. ¿Qué pasa con usted? El Señor en esta noche nos dice, ¿qué está pasando con cada uno de ustedes? Respóndame. ¿Quiere tener cambios y me ora y clama y ora y ayuna y hace todo eso? Pero no me está escuchando. Venga para acá y nos ponemos ¿a qué? A cuentas. Porque dicen Proverbios que mis hijos, mis amados, escuchen y guarden la palabra. ¿En dónde? Guardemos la palabra en el corazón. Tenemos luchas, todos nosotros tenemos luchas. Cada día tenemos nuestras luchas. Y tenemos por allá en Gálatas una lista de ¿qué? De una serie de cosas que cada uno de nosotros tenemos. Yo no sé cuántos de nosotros en este tiempo, llegando a los pies de Cristo, tenemos de pronto debilidades en nuestra área sexual. Pero lo queremos ¿qué? Pasar por encima. Lo queremos ¿qué? Tapar. Pero el Señor nos dice, venga, póngase aquí a cuentas. Escúcheme. Eso le está impidiendo que crezca. Pilas con la envidia. ¿Todavía le llama la atención la brujería? ¿Todavía le llama la atención el guardar rencor? Pilas, nos dice el Señor en esta hora. Escúchenme.
En la Biblia hay varios ejemplos de hombres y mujeres que no escucharon ¿a quién? A Dios. Y Dios dio las instrucciones así. Un ejemplo es de Acán. Cuando Dios le dice a Josué, van a ir a tomar, ¿qué? Jericó. No se van a coger absolutamente nada. Van a pasar, dejen todo quietico. Y hubo uno que creyó ser, ¿qué? Abeja, que nadie se da de cuenta, y se cogió algo. Y lo escondió por allá, porque él creía que nadie se daba de cuenta. Pero empezaron a haber consecuencias, no solo en su casa, sino en todo, ¿qué? En todo el pueblo. Y Josué fue y oró, y el Señor empezó a decirle, haga esto, haga lo otro. Hasta que llegaron ¿donde quién? Donde Acán. Entonces, nosotros no podemos decir, ay, es que el Señor, es que Dios me habla de formas misteriosas, de cosas místicas. Uy, es que yo no lo puedo entender. No, si no lo estamos entendiendo es porque no lo estamos entendiendo. No estamos interpretando lo que Él está diciéndonos en este tiempo a nosotros. 21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su vida. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañarán a sí mismos. Tan lindo que es Dios, ¿no? Tome la palabra, pero ahora póngala ¿en qué? En práctica. Escuchen. ¿Cómo estamos nuestros tiempos de lectura? ¿Con quién? Con la palabra. ¿Cómo está nuestra relación con quién? Con Dios, ¿por medio de qué? Por medio de su palabra. Estos son cartas que el Señor nos envía ¿a quién? A cada uno de nosotros. Que Dios nos está hablando en este tiempo. Que nosotros debemos ¿qué? Tomar la decisión. Dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios, la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. La palabra tiene poder cuando usted y yo la ponemos en acción. En Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene por creencias, por cosas que no, por medio de lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces olvidamos el valor que tiene esta palabra. Ahorita es tan fácil uno adquirir una Biblia. Ahorita es lo más fácil. ¿Cuántos tienen sus Biblias en sus celulares? Yo tengo varias traducciones, ¿sí? Hay muchas aplicaciones que nos están ayudando, pero se han vuelto tan rutinarios en nosotros que ya eso se nos ha olvidado. Lo que costó tener la palabra de Dios en nuestras manos en este tiempo. ¿Y sabe por qué no le damos la importancia? Porque no la escuchamos. Porque este libro nos parece algo ¿qué? Algo místico, algo no importante. Mientras que aquí está la historia de quién, de toda la humanidad, de principio al fin, de todo lo que viene. ¿Por qué debo recibir a Jesús? Porque hay una condición para nosotros. Perdón, hay una condición para los que no han recibido. ¿A quién? A Jesús. Y es una separación. ¿Es donde lo encontramos? Y yo no puedo decir, ay, es que yo una vez escuché por ahí, nosotros nos debemos parar ¿en qué? En lo que dice la palabra. Lea, porque cuando uno lee, trae ¿qué? Convencimiento a nuestras vidas. Es la palabra la que logra ¿qué? Convencernos. Pero aquí nos dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tiene que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos.
Entonces, pilas, porque si nos estamos engañando a nosotros mismos, sobre nosotros hay una venda que creemos que no la tenemos, pero ahí está. Decimos, Señor, te amamos, te adoramos, queremos entregarte corazón, pero en Mateo 4:4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, debemos ir un poco más allá, iglesia. Un poco más allá de centrarnos y poder leer esas cartas que el Señor tiene para quién, para cada uno de nosotros, y ponerlas en acción, ponerla en práctica. Dice acá que dice la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. Entonces, la palabra, debemos ser agradecidos porque esa palabra ha sido revelada a nosotros y podemos ahora andar, espero que seguros, confiados en que nuestra alma ha sido, ¿qué? Ha sido salva. De saber que nosotros adoramos a un Jesús que nos salvó, que todos aquí tenemos el mismo precio, que nadie vale más que nadie. Y los que no, los invito a que leamos la palabra y que sea ella misma trayendo la convicción de lo por qué necesitamos a Jesús. El tomar decisiones cuesta, porque el Señor siempre nos va a poner que elija, Él no nos va a imponer, dice, tranquilo, aquí está lo que usted haga. Pero nosotros queremos, yo espero que cada uno de nosotros queramos andar en el camino que es Jesús, que es la verdad y que es la vida, y que no nos vayamos ahí tomando atajos, porque al final nos va a hacer que nos separemos y nos va a llevar a que tomemos decisiones que muchas veces son erróneas, y esto va a hacer que nuestra vida se vea afectada. ¿Por qué? Porque en ningún momento escuchamos la voz de Dios. Ignoramos lo que Dios tenía para ¿quién? Para nosotros. Pongámosla en práctica. Ya Jesús lo hizo todo. El paso que nosotros debemos dar es creer en ¿quién? En Él. Él tiene el poder para cambiar absolutamente todo. ¿O quiénes de los que estamos aquí podemos decir seguimos siendo los mismos que hace 15 años, 20 años? No. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos una experiencia con Jesús y ahora esa experiencia nos llevó a creer en ¿quién? En Él. Y de lo que usted y yo experimentamos, de eso damos testimonio. Porque el centro de nosotros es ¿quién? Es Jesús. No es nada más, es Jesús. Ay, que ese cielo tan lindo. ¿Usted puede creer que eso lo creó Dios? Ay, que la luna tan hermosa estos días. ¿Usted puede creer que eso lo creó Dios? O sea, en nosotros ya hay una idea general de quién creó todo. En nosotros ya hay la convicción. Y poder levantarnos y ver eso y decir, Señor, lo que tú creaste es maravilloso. Tener gratitud hacia lo que Él ha hecho y seguir haciendo. Y no sé cuáles son las luchas que podamos tener en este tiempo, que usted pueda tener en este tiempo, pero no nos dejemos engañar. Cada uno de nosotros, cada día estamos enfrentando a algo. No sé cuál sea el vicio, no sé cuál sea su problema, pero Dios lo sabe. Y esta noche Él quiere que usted y yo lo podamos escuchar. Que Él tiene algo que solamente nos lo va a dar a nosotros cuando podamos entrar en una intimidad con Él. Estamos en medio de un mundo con mucho afán, mucha ansiedad, muchas cosas que hacer. Ahorita yo ya escucho propagandas donde dice que ya se están preparando para la temporada de diciembre, todo eso. Y nosotros de una u otra forma nos dejamos contagiar de eso, porque estamos en este mundo. Pero debemos escuchar al Señor y decir, Señor, lo que estamos haciendo, ¿lo estamos haciendo bien? Lo que nos estamos proyectando, Señor,
sí va de acuerdo a lo que tú tienes, porque es que Él es el que conoce el futuro. Nosotros estamos planeando, pero no sabemos si lleguemos a diciembre. No lo sabemos. Y por eso es que nosotros debemos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. El poder preparar a otros. Eso es cuando nos dice que no, que pongamos en qué, en práctica, de lo contrario solamente que nos engañamos. Cuando a Moisés ya el Señor le dijo, bueno, ya no, le dejó que fuera y viera la tierra prometida, ya él tenía ¿un quién? Alguien que lo reemplazara. ¿Mm? Y Josué fue un gran líder. Ahora, nosotros hacia qué líderes nos estamos proyectando. Nosotros en este tiempo debemos escuchar a Dios y decir, Señor, danos nuevos ¿qué? Nuevas personas, nuevos discípulos para poder ¿qué? Enseñar lo que tú me has enseñado. El poder direccionarnos de acuerdo a qué? A lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Algo que estoy trabajando en este tiempo es Mateo 6:33. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá. ¿Por qué? Pero es difícil. Cuando decirlo es fácil, leerlo es fácil, escucharlo, entenderlo, interpretarlo es lo complicado. Porque estamos en afanes, estamos en un mundo donde estamos rodeados, estamos siendo bombardeados por cosas. Y cuando dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá, ¿por qué? Por añadidura. Y estamos primero buscando, ¿qué? Las añadiduras. Sí, señora. Estamos primero buscando el cómo solucionar los problemas y luego vamos y buscamos ¿a quién? A Dios. El buscar de Dios es esto, el poder sacar tiempos ¿con quién? Con Dios. Yo les compartí el domingo pasado, me estoy leyendo un libro de hace mucho tiempo, pero esta gente me impresiona y no lo he visto en este tiempo porque es de 1950, 1900, o sea, los primeros pastores y el primer misioneros y todo el tema de qué, de evangelismo, y decía que oraban, hablaban de que del tiempo que, en el tiempo que no había luz, que se congregaban así en iglesias pequeñas, pero que lo que más recordaba, el que lo escribió, dice que eran esos tiempos de oración, de poder hablar con Dios. Daban testimonios de que cómo ellos podían escuchar la voz de Dios y Dios los iba ¿qué? Direccionando. Y cuando ellos oían y obedecían, ellos eran ¿qué? Eran prosperados. Y era lo mismo, dicen que ya había uno que estaba hablando y decía que estaba pasando la Segunda Guerra Mundial. O sea, había ruina, había muerte, había desespero, desolación, pero aún en eso, un grupo de personas empezaron a orar y empezaron a escuchar. ¿Qué nos está pasando en este tiempo, iglesia? ¿Qué nos está entreteniendo? Los tiempos con el Señor no son los mejores. Y sí queremos que el Señor nos direccione. Sí queremos que Él nos hable, pero cuando Él nos habla, nosotros no le estamos poniendo cuidado. Estamos ignorando lo que Él nos quiere decir. No hacemos un pare todo el día, hagamos un pare. Señor, ¿qué quieres para mí? Hagamos un pare y busquemos primeramente el reino de Dios. Escuchemos lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Preparémonos. ¿Por qué? Porque van a llegar momentos donde va a haber desesperación, angustia. Y si eso está en nuestro corazón, el desespero y la angustia, eso es lo que va a fluir.
Pero en medio de eso, si nosotros cantamos y declaramos, no temeremos, Dios está con nosotros, eres mi buen pastor, esa palabra en nosotros nos hace que nosotros frenemos, nos callemos y podamos declarar lo que dice que la palabra para cada uno de nosotros. Pero si no tenemos palabra, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a enfrentar? Si no tenemos esa palabra, ese versículo lema, ese versículo que el Señor nos dio, ¿cómo usted y yo nos vamos a parar? Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pero Él también pide que tengamos tiempo de ¿qué? De calidad con Él. Que lo podamos escuchar, que pueda Él hablarnos a nosotros, que nosotros digamos, haga silencio. O sea, Dios quisiera decir, como cuando un libro y uno dice, silencio, voy a hablar yo. Así mismo Dios quiere, silencio. Dios va a hablar con cada uno de nosotros. Y por eso acá nos dice que seamos lentos. Pero lo busco en la traducción. Acá está. Ya. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Un momento, usted y yo debemos callarnos y escuchar lo que Dios tiene para quién, para nosotros. Así como el Señor nos puede hablar por su palabra, también nos puede hablar ¿por qué? Por medio de personas. Escuchemos y dejemos de mirar al niño, al adolescente. No, ahora usted y yo como adultos mirémonos. ¿Cómo estamos? Uno al niño le dice, haga silencio, póngame cuidado, no se distraiga. Pero nosotros muchas veces tenemos actitudes de nuestros niños. Los adolescentes hablan, se aburren, hacen mala cara. Nosotros como adultos también a veces tenemos esas actitudes. Pero en esta noche el Señor dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Escuchemos primero. Si usted y yo escuchamos a Dios, Él nos va a direccionar. Él tiene cosas para nosotros. El poder preocuparnos, el poder preguntar cómo estamos los unos por los otros, eso también quiere escuchar los milagros que Dios ha hecho. Teresita me contaba que ya la hija está bien, ¿cierto, Teresita? Ya la hija está, y oramos aquí por ella. Yo no, pero otra vez, ella está bien. Porque hemos orado. Ketty, gracias a Dios, también está bien. Creyendo solamente en quién, en Dios. El quedarse uno calladito y decir, Señor, me suelto en ti. Y saber que tú vas a... ¿Es difícil? Sí. Porque a veces uno habla con el Señor y le dice, Señor, yo quiero que hagas esto, pero el Señor hace todo, ¿qué? Y uno dice, Señor, ¿qué hago acá? ¿Qué hacemos ahí? Escuchar la voz de Dios. Dios todo lo tiene bajo control. Y nosotros debemos creer que Él es grande, maravilloso, precioso. Que el problema no es mayor que Él. El saber que ha prometido estar con nosotros. El saber que las puertas del infierno no prevalecerá contra nosotros. El saber que somos hijos de Dios. El saber que usted y yo somos luz en medio de tinieblas. Todo eso nos hace que nosotros podamos creer que Dios va a hacer cosas a través de nosotros. Siempre y cuando usted y yo lo escuchemos. Siempre y cuando usted y yo estemos ahí atentos. Seamos pronto para oír, estar atentos y tardo para hablar. El quedarnos un momento callado. Y uno a veces escucha a la gente, es que yo no dejo y no me voy hasta que el Señor me hable y duran tiempos ahí hasta que dice, sí, el Señor realmente ¿qué? Me habló. Porque es un anhelo, es un deseo que hay en donde, en nuestro corazón. Porque eso es lo que quiere el Señor en este tiempo, que usted y yo podamos ¿qué? Escuchar lo que Él tiene para nosotros. El saber que el Señor nos da consejos. ¿Y qué dice Proverbios 4:20?
Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Queremos guardar lo que el Señor quiere para quién, para cada uno de nosotros. Y acá el consejo que nos da Proverbios es que estemos atentos a esas palabras. A las palabras. ¿Cuál palabra? La que el Señor le da a usted y me da a mí. El que nuestro oído se alinee a lo que Dios quiere. Y tener la autoridad en el nombre de Jesús de todo lo que hay a nuestro alrededor, callarlo. Decirle silencio en el nombre de Jesús. Usted y yo tenemos esa capacidad por medio de Jesús. Y dice, y no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu. ¿Cuántos se acuerdan de las tablas de multiplicar? ¿Cómo no las aprendimos? Repitiéndolas. Si yo le digo, ¿cuánto es 9 por 9? 31. Ah, bueno. ¿Sí? Repitiéndolas. ¿Y siguen siendo las mismas o han cambiado? Sigue siendo lo mismo desde que, mejor dicho, desde que mis abuelitos estudiaron, siguen siendo, no han cambiado. Lo mismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios no ha cambiado. Pero nosotros somos los que debemos tener la actitud de decir, yo debo cambiar. Si yo la quiero escuchar. Porque si a mí me parece importante, yo voy a empezar a escuchar. Y no estamos en una carrera y que lea, no. Lea, deleítese, como cuando usted se come que un pescadito, despacio, sí, lento, lo disfruta. Lo mismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es que es importante. Porque nos ayuda a estar atentos a las palabras que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar en esta hora, iglesia, le damos las gracias al Señor. Y que Él sea ayudándonos a poder escuchar, porque si usted y yo escuchamos bien, podemos obedecer. Si usted y yo escuchamos, vamos a poder hacer cambios que necesitamos. De lo contrario, usted puede pasar, pero no entendí, pero es que esto, pero, siempre va a haber ¿qué? El pero. Pero si usted y yo estamos atentos a escuchar, vamos a estar a la disposición de poder obedecer en todas las áreas de nuestras vidas, no es en parte, sino en absolutamente todas. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, maravilloso Jesús de Nazaret. En esta hora te bendecimos. Oro para que seamos una iglesia que podemos entender, interpretar y responder, Señor, a lo que dice tu palabra, Señor, maravilloso. Señor, hay tantas cosas en este tiempo, tantos afanes, Señor, tantas ansiedades, pero tú dices, ven, tómate un momento, ayúdanos, Señor. Estamos en corre, Señor, no nos alcanza el tiempo, tenemos miles de cosas que hacer, tenemos la casa, tenemos los niños, tenemos el colegio, Señor, los que están en la universidad, los que tienen trabajo, Padre maravilloso, y hacemos el esfuerzo, Señor, pero decimos, no nos alcanza el tiempo. Decimos, Señor, estamos cansados. Pero sí, Señor, estamos utilizando el tiempo para otras cosas. Nos estamos entreteniendo en otras cosas, Padre Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, trae la convicción que necesitamos, maravilloso Dios, de que seamos una iglesia que te escucha, Señor, una iglesia que sabe que es direccionada por ti, Padre Santo. Y coloco en tus manos todo, Señor, todo el problema, toda ansiedad, toda preocupación, todo proyecto, todo empleo en tus manos, Señor, y pedimos que seas tú tomando el control de las cosas, la enfermedad también que muchas veces está ahí. Pero hoy te damos gracias, Señor, porque en Cristo Jesús somos más que victoriosos, Señor,
porque somos la luz, Señor, pero muchas veces como a luz vienen las tinieblas y quieren opacarnos, pero hoy vamos delante de ti, Señor, y te pedimos ayúdanos, Señor, a que hablemos menos y te escuchemos más, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén.